Bueno, vamos a continuar. Nosotros estábamos terminando el en vivo anterior en el 2002, 2003, describiendo una situación de endeudamiento y de pobreza escalofriantes, de endeudamiento que había alcanzado una escala inusitada. Y bueno, y entonces asume Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003 y anuncia que el Estado debe poner equidad allí donde el mercado excluye y abandona. Y que si quieren que les paguemos a los acreedores, primero nos tienen que dejar crecer, porque los muertos no pagan. No vamos a pagar con el hambre de nuestro pueblo. Entonces comienza un periodo histórico de reconstrucción, de industria, de empleo, de disminución de pobreza, por lo tanto, y también de desendeudamiento. Argentina ya venía, a pesar de la especificación asimétrica, es decir, los bonos que le entrega Dualde a los bancos y el enorme costo que tuvo que pagar un enorme porcentaje de la población porque le especificaron 1,40 y después tenía que comprar los dólares a 2,80. Pero cuando se sale de la convertibilidad, lo cual nosotros, el pueblo, nosotros es el conjunto del pueblo, ya veníamos anticipando desde hacía mucho que debíamos salir urgente de ese modelo tan perverso, tan destructivo y tan endeudador. ¿Sí? Bueno, cuando se sale de la convertibilidad, inmediatamente la Argentina comienza a recuperarse, porque cuando Dualde sale el gobierno con Dualde sale de la convertibilidad, el dólar pega un salto y entonces se encarecen los productos importados, con lo cual la industria generadora de empleo, la industria liviana, se comienza a reactivar muy rápidamente. No así la industria pesada. Pero bueno, obviamente esto no alcanza en un plan de largo plazo. Vamos a dividir el capítulo 3 en 2, 3 o tal vez 4 envíos. Bueno, ahora el tipo de cambio alto no era suficiente porque teníamos un nivel de pobreza con exclusión social muy grande y entonces había que generar una asignación por parte del Estado hacia los sectores más vulnerados, hacia los sectores más excluidos. Y el Estado comienza a otorgar asignaciones, se llamó planes jefas y jefes de hogar. Esto durante el gobierno de Dualde. Es decir, asignaciones del Estado dirigidos a los sectores más vulnerables, hacia la pobreza más extrema. Pero claro, eso no tiene solución si no se incluye dentro de un plan la reindustrialización del país. Y ahí, bueno, sí se volvió a poner durante el gobierno de Dualde las retenciones a las exportaciones y que, bueno, se potencian durante el gobierno de Néstor Kirchner y también se complementa con aranceles a las importaciones. Vamos a hablar de esto, supongo que en el próximo envío más bien. Vamos a focalizar en algo que yo ya les vengo prometiendo, que son retenciones a las exportaciones. Cuando en 1711 hay un escrito en Gran Bretaña que se llama Un plan para humillar a España. Y dice así: yo les propongo enviar durante el próximo octubre 8 buques de guerra con suficientes grandes transportes y suficientes hombres que estén en condiciones de atacar o más bien tomar Buenos Aires, que está situada sobre el río de la Plata. La fertilidad de este feliz país excede lo creíble. Son las llanuras más grandes del mundo y están tan cubiertas de ganado que solo pueden creerlo aquellos que lo ven con sus propios ojos. Esta corta descripción demuestra suficientemente la generosidad tanto de su clima como de su suelo, y puedo fácilmente persuadir que esto,
en relación con el comercio de Gran Bretaña es de la mayor importancia que hay bajo el cielo. Esto da cuenta de lo que se da en llamar la renta agraria diferencial, que significa que el costo de producción en nuestras tierras es muy inferior al de otras tierras productivas del mundo. De hecho, fíjense que lo que se llama la llanura pampeana, que incluye prácticamente toda la provincia de Buenos Aires, más al sur de la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y el este o noreste de la Pampa, es mayor que la mayoría de los países europeos. Es decir, los países más grandes de Europa, Turquía, Ucrania, Polonia, Alemania, Francia, España e Italia, entran enteros en esa superficie. Algunos entran enteros solamente en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, Italia. Italia entra entero en la provincia de Buenos Aires, en superficie. Bueno, y se ha analizado que si producir 1 kilo de carne en la Argentina cuesta 1 peso, vamos a hacer múltiplo de 10, cuesta 10 pesos, producirlo en Europa cuesta 80 pesos. Por lo tanto, si el costo es de 100 pesos, producirlo en Argentina permite una ganancia de 90, 100 menos el costo que es 10. Y producirlo en Europa cuesta una ganancia de 20, 100 menos el costo que es 80. Esos 70 de diferencia, entonces, no son producto del trabajo, son producto de la bondad de nuestro clima y de nuestro suelo. Por cuanto la pregunta, ¿a quién le corresponde? La respuesta es al conjunto del pueblo argentino. O por lo menos, repensar la pregunta, ¿le corresponde a los dueños de las tierras que obtuvieron el dominio luego de un genocidio a pueblos originarios? Y además son los herederos de aquellas conquistas, o sea que tampoco pusieron su cuerpo, ¿no?, en esa conquista sanguinaria de tierras. Bueno, o le corresponde a los grandes intermediarios que ofician de exportadores y que son unas pocas empresas, 8, 9, 10 empresas, como mucho, que acaparan cerca del 80% de las exportaciones agropecuarias, de las exportaciones primarias. Bueno, no, le corresponde al conjunto del pueblo argentino. Entonces, las retenciones a las exportaciones vienen a funcionar asignando un porcentaje de ese ingreso total para que financie al Estado y pueda ser asignado a distribución de ingresos, es decir, para disminuir la inequidad, a financiación de desarrollo industrial, es decir, de inversión productiva. Entonces, como ven, es un proceso muy complejo, muy lento, que en un principio no fue tan lento, porque el crecimiento de la economía, voy a terminar con esto ahora para que no sea tan extenso y seguirlo en otro, y lo voy a hacer más pronto. Durante los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, en realidad durante prácticamente todo el gobierno de Néstor Kirchner, 2003, 4, 5, 6 y 7, la economía argentina creció en lo que se llamó a tasas chinas. Es decir, creció a cerca del 10% anual todos los años. Esto tiene varias explicaciones. Una es en parte porque había una capacidad ociosa de más del 50%, es decir, la mitad del aparato productivo, o el aparato productivo argentino estaba produciendo a la mitad de sus posibilidades, se puso en marcha y entonces creció muy rápido. Y otras explicaciones tienen que ver también con los precios de nuestros commodities, es decir, de nuestros productos primarios de exportación, especialmente la soja, y eso permitió además un ingreso al país muy grande que se utilizó para mejorar las condiciones sociales. No quiero desconectarlo, porque además otra cosa que hizo Néstor Kirchner, si bien lo estoy diciendo medio desordenado,
trato de no desconectarlo, pero bueno, justamente para eso lo desordeno. Está ordenadito en el libro, les pido que por favor lo lean. Lo que hizo Néstor Kirchner apenas asumió fue derogar la ley de flexibilidad laboral y volver a imponer, a poner no imponer no, volver es una ley del Congreso, volver a poner la ley de convenios colectivos de trabajo, es decir, las paritarias, para que la clase trabajadora tenga un incremento de sus salarios por encima de la inflación todos los años. Entonces, bueno, de alguna manera se generan con todas estas cuestiones, se generan cerca de 5 millones de puestos de trabajo en muy poco tiempo, o sea que se va generando inclusión social, se va generando empleo, se va generando una mejora en términos de distribución de ingresos y bueno, y la industria, por lo tanto, también se va recuperando. Así que bueno, este es más o menos un primer comentario que quiero hacer. Lo hice de manera desordenada, creo que en el libro está muy ordenadito, lo traje acá para leerlo, pero bueno, me pareció más práctico darles este desorden para obligarlos a leer. No lo pensé así, pero bueno, ya que estoy lo hago. Y entonces, bueno, un poco todas estas cosas, lo que va generando la pauta es obviamente un cambio de paradigma político, es decir, salíamos de un modelo endeudador y vamos a llegar al 2005, en realidad creo que el próximo envío va a ser hablar de muchas cosas que pasan en el 2005, pero bueno, en los primeros años entonces tenemos la ley de convenios colectivos de trabajo, es decir, la vuelta a paritarias, creación de cerca de 5 millones de puestos de trabajo, superávit comercial de cerca de 15 mil millones de dólares por año, es decir, está entrando mucha más plata al país que la que sale, y todo tiene que ver con un plan económico, un cambio económico que va generando una mejora en términos macroeconómicos, en términos de inclusión social, de mejora del poder adquisitivo, de generación de empleo, de recuperación de industria. La seguimos muy pronto, así que por favor lean. Los que pueden leer todo el capítulo, les pido por favor que lo lean. Así que bueno, la seguimos pronto, muy pronto.